Capítulo 14, Deathly Hallows. Todo el equipo apareció en la playa cerca de una casa perteneciente al hermano mayor de Ron y su esposa. Sin embargo, Dobby recibió una herida de gravedad ya que la daga de Bellatrix lo alcanzó en el abdomen, falleciendo en los brazos de su amigo Potter. Esa misma tarde enterramos al Riekling y cada miembro descansamos en habitaciones compartidas. Al paso de la medianoche, Harry tuvo una pesadilla que yo logré percibir por mi extraña habilidad en la que vimos como Voldemort descubría la tumba de Dumbledore y tomaba en sus manos la varita de Saúco. Al abrir los ojos noté que la luz del sol ya iluminaba la habitación. Evangeline, quien seguía acostada al lado mío, me dio los buenos días. Al levantarnos reunimos al equipo. Teniendo en cuenta esta visión decidimos hablar con el señor Ollivander. Primero le pedimos que revisara algunas varitas de los enemigos que desarmamos, después le preguntamos sobre la varita de Saúco y su relación con Voldemort. Ollivander solo nos advirtió que si realmente había obtenido este objeto mítico, el brujo oscuro se convertiría en el ser más poderoso del planeta. La única forma de detenerlo era destruir los Horcruxes restantes. Recordando las palabras de Bellatrix, llegamos a pensar que uno de estos se encontraba en la bóveda, por lo que le pedimos al duende Griphook que nos ayudara a entrar al banco de Gringotts. Él lo consideraba una acción suicida, pero aceptó a cambio de que le diéramos la espada auténtica. Sin estar del todo seguros aceptamos el acuerdo. A las 12 del mediodía, Hermione usó una poción multijugos tomando la apariencia de Bellatrix. Griphook, Harry y yo nos camuflamos con la capa de invisibilidad, una de las 3 reliquias en posesión de Potter. El resto del equipo se disfrazaron de carroñeros para escoltar a Granger. Usando un traslador todos nos dirigimos a Gringotts y al entrar, la falsa Bellatrix demandó que la llevaran a su bóveda. Con su alta percepción los duendes fácilmente se dieron cuenta de la mentira, por lo que Harry de forma discreta lanzó un conjuro hacia el administrador del banco drogándolo en un término práctico. Este nos llevó hasta el área de bóvedas bajo tierra por medio de un vagón minero a través de monorrieles. Al pasar bajo una cascada no solo nos mojó cambiando a mi silueta femenina, sino que esta agua tenía un encantamiento que anuló la transformación de Granger y el efecto dopado en el duende, por lo que los sensores del carro nos detectó como intrusos dejándonos caer. Usando un hechizo ralentizamos la caída y tras drogar nuevamente al administrador retomamos el camino a pie hacia las bóvedas, manteniendo a raya a un dragón que cuidaba el lugar. Por medio del sonido que generaba unas campanas logramos entrar hasta la bóveda de Bellatrix. Harry, usando una extraña habilidad con la que percibía a los Horcruxes, detectó al actual que era una copa dorada. Cuando intentamos tomarla descubrimos que esta tenía un encantamiento que duplicaba todos los objetos que tocáramos, aunque era un hechizo útil que después aprendería para usar en objetos como créditos o munición. En esos momentos fue muy problemática, obstruyéndonos el paso y casi llegando el punto de llenar la bóveda hasta enterrarnos vivos. Aunque logramos salir de la misma con la copa en la mano, el traidor de Griphook se nos escapó con la espada, alertando a los guardias de nuestra intrusión. Buscando una forma de escapar, todo el equipo se montó en el lomo del dragón pálido, rompiendo su cadena, y con el uso de adiestramiento que aprendí con Hikut, logré comandar al dragón para que escalara hasta la superficie, destrozando el techo del edificio de Gringotts y emprendiendo vuelo alejándose del lugar, dejando la vista aérea de Londres atrás. Al paso de unas horas pasamos por encima de un lago, razón por la que saltamos hacia el agua. Mientras nadábamos hacia la orilla, Harry tuvo otra visión de cómo un debilitado Voldemort asesinaba a todos en Gringotts, incluyendo a Griphook, quien al soltar la espada, esta desapareció. De igual forma, otras imágenes cruzaron por la mente de ambos, dándonos la suposición de que el siguiente Horcrux se encontraba en Hogwarts. Contándole esto al resto del equipo, luego de secarnos y calentar agua para regresar a mi apariencia original, nos dirigimos a un pueblo nevado. Llegando por la noche, este lugar estaba vigilado por mortífagos, por lo que las alarmas dieron alerta de nuestra presencia. Por suerte, un aliado nos dio refugio en su hogar. Este era el hermano de Albus Dumbledore. Él poseía el resto del espejo y envió a Dobby cuando hubo necesidad. Al contarle nuestros motivos de estar ahí, Aberforth pensó que era una misión suicida, pero comprendiendo nuestra situación de igual forma decidió ayudarnos. Hablando en lengua antigua hacia el retrato de su hermana difunta, su silueta pareció alejarse y después de unos minutos regreso, abriendo el cuadro como una puerta, revelando un túnel secreto, y en él, Neville Longbottom nos estaba esperando. Al seguirlo por este pasadizo logramos llegar hasta las habitaciones de Hogwarts. Al reunir a los estudiantes de la casa Gryffindor, una de las 4 casas del colegio, les contamos de nuestra misión actual y les pedimos su ayuda para iniciar la búsqueda. Entre los estudiantes se encontraba Luna, quien decidió regresar al colegio el día anterior. Ella nos habló de la diadema de Rowena Ravenclaw.
Antes de que pudiéramos escuchar a detalle, un estudiante pasó un mensaje de que se estaban reuniendo a todos en el comedor principal, por lo que pensamos en aprovechar la situación. En poco todos los grupos de estudiantes de las 4 casas se reunieron, enfrente de ellos igualmente estaban los maestros, para escuchar las palabras del nuevo director. Severus Snape, escoltado por 2 mortífagos, se había enterado de nuestra llegada y advirtió que cualquiera que nos ayudara sería castigado. En ese momento Harry y yo nos paramos firmemente en medio de la sala, retándolo al mismo tiempo que los miembros de la Orden del Fénix entraban al salón principal. Antes de que los mortífagos sacaran sus varitas, la profesora Minerva usó la suya para derribarlos. Snape solo huyó del lugar con su vuelo espectral, aunque la felicidad regresó por un momento. En poco todos escuchamos la voz de Voldemort en nuestras mentes. Advirtió que enviaría a sus tropas a destruir el lugar a menos que nos entregaran ante él, a pesar que algunos miembros de la casa Slytherin querían ofrecernos al brujo oscuro por miedo. El resto de los miembros en Hogwarts estaban dispuestos a pelear. Cada miembro de la orden así como cada profesor formaron escuadrones de estudiantes en diferentes puntos del castillo para defender de forma estratégica. De igual forma usaron encantamientos para despertar a las raíces y vegetación con la función de las mismas trampas del laberinto. De igual forma entre todos crearon un gran domo mágico alrededor de la estructura con la función de protegerse como un escudo el cual no podía percibirse a simple vista. Por último la profesora Minerva mandó a un escuadrón en el que se encontraba Neville para derrumbar el puente que conectaba hacia la entrada trasera por si el enemigo llegaba a adentrarse. De igual forma usando un hechizo, Minerva despertó a todo un batallón de estatuas de caballeros de piedra para que defendieran el puente principal y la entrada principal. En cuanto a nuestro equipo, con los detalles que Luna nos había dicho, Harry, Evangeline y yo buscaríamos al espíritu de Rowena en los pasillos superiores de la estructura en lo que Ron, Hermione, Naruto y Matoi se dirigían a una cámara secreta debajo de la escuela para conseguir el colmillo del esqueleto de un basilisco el cual Potter derrotó años atrás con la espada de Gryffindor. Los minutos de tensión y silencio durante la espera se sentían eternos hasta que una gran horda de carroñeros salió del bosque tratando de ingresar al puente secundario. Los primeros que intentaron pasar se hicieron cenizas al cruzar el campo mágico, razón a la cual el resto se mantuvo a la espera. Al mismo tiempo al puente principal llegaron las tropas de mortífagos dirigidas por el brujo oscuro en persona. Dando una orden comenzaron a debilitar poco a poco el domo bombardeándolo con hechizos. Harry, Evangeline y yo corríamos por los nocturnos pasillos superiores hasta que encontramos al espíritu de Ravenclaw, quien miraba las luces en el cielo. Al pedirle su ayuda inicialmente ella se negó, pero después gracias a las palabras de Evangeline, Rowena aceptó darnos la ubicación del objeto en forma de puzzle antes de desaparecer. Ravenclaw. Si tienes que preguntar, jamás lo hallarás, pero si sabes por dónde buscar, solo necesitas pedir. Pensando en esta frase Harry recordó la sala de los menesteres, un salón capaz de extenderse, cuyas puertas podían aparecer en cualquier lugar del castillo, generar lo que el usuario necesitara e inclusive autorrepararse. Pasando con el resto del equipo, al lograr entrar a la cámara secreta y obtener los colmillos del basilisco, usaron uno para apuñalar al Horcrux con forma de copa. Al sentir otra parte de su alma morir, Voldemort lanzó con furia un poderoso ataque el cual destruyó por completo el domo mágico. Al notar esto, el escuadrón de Neville derrumbó el puente con hechizos explosivos por lo que los carroñeros se dirigieron a la entrada principal donde los mortífagos, ogros y arañas gigantes intentaban abrirse paso al interior del castillo. En cuanto a Harry, Eva y yo, al lograr entrar a la sala de menesteres, usando su habilidad, Potter logró detectar la diadema entre las montañas de muebles y objetos que se encontraban arrumbados por todo el gran salón, solo que antes de poder tomarla, Draco Malfoy junto a sus amigos bullies aparecieron. El resto también hizo acto de presencia en ese momento por lo que ante la presión uno de los bullies generó de su varita 3 bestias de fuego las cuales se salieron de control comenzando a incendiar todo el lugar. Ante esto Matoi y Naruto ayudaron a Harry a escalar hasta la diadema mientras el resto repelíamos a las bestias de fuego con hechizos de agua o de barrera. Al conseguirla comenzamos a correr hacia la salida encontrando en nuestro camino escobas mágicas por lo que las usamos para intentar escapar de la colosal habitación. En nuestro camino Harry notó a Malfoy acorralado por el fuego
lago y por alguna razón decidió rescatarlo. Al llegar a la salida, Ron le pasó un colmillo a Harry con el que apuñaló la diadema, seguido de una patada la mande hacia el fuego, siendo consumida por este antes de que las puertas de las salas de menesteres se cerraran. En este lapso, Harry tuvo otra visión descubriendo que el último Horcrux era Nagini, la serpiente de Voldemort, la cual se encontraba junto a él no muy lejos de la zona de guerra. Si lo alcanzábamos podríamos terminar con él de una vez, así que tomando una decisión el equipo salió a combatir al frente de batalla. Entre magos y moguls nos encargamos de reducir el número de carroñeros, mortífagos y hasta dementores. En un momento la voz de Voldemort sonó nuevamente de forma telepática ordenando a sus fuerzas que se retiraran, advirtiendo de igual forma a las fuerzas de resistencia que si Harry y yo no nos entregábamos, en su siguiente ataque acabaría con todos. Sin perder la iniciativa, el equipo se dirigió a su ubicación usando la extraña habilidad de detección de Harry. Voldemort se encontraba en una choza en ruinas cerca del lago. Mando a sus mortífagos a que trajeran a Severus ante él. Le explicó que como a Dumbledore le pertenecía la varita de Sauco y murió a manos de Severus, él vendría a ser el nuevo dueño. Por esta ideología, Voldemort le ordenó a su serpiente que asesinara a Snape a mordidas para poder tener el control total de la varita de Sauco. Al marcharse, el equipo que habíamos observado todo desde las sombras nos acercamos a un moribundo Snape. Él, guardando una de sus lágrimas en un recipiente, nos pidió que la usáramos en el pensadero, pidiéndonos de igual forma perdón antes de fallecer. Por su última petición regresamos a Hogwarts. Mientras caminábamos por los dañados pasillos, observábamos a nuestro alrededor tanto a los heridos como a los que fallecieron en combate. En un momento, Ron se separó del grupo para dirigirse con su familia y llorar la pérdida de uno de sus hermanos gemelos mayores. Ante el escenario de dolor e incertidumbre, Harry y yo nos dirigimos a solas a la oficina de Dumbledore. Depositando las lágrimas en el pensadero, sumergimos nuestros rostros para observar una serie de recuerdos. En primera descubrimos que la madre de Potter y Severus fueron amigos muy cercanos desde su infancia, razón por la cual Dumbledore le dejó la tarea de vigilar a Potter, ya que, cuando ella se sacrificó para proteger a su hijo, el conjuro antiguo que utilizó provocó que una parte del alma de Voldemort se traspasara a Harry. Esa era la razón de que Harry pudiera hablar el idioma de las serpientes, de que pudiera percibir a los Horcruxes y de que entrelazara su memoria con el brujo oscuro. Harry era el Horcrux que jamás se planeó. Al retirar nuestros rostros del pensadero ambos entendimos que Harry debía morir y que la única manera es que ambos encaráramos al brujo oscuro. Al hablar con nuestro equipo le contamos nuestro plan. Antes de que Potter y yo nos marcháramos, abracé a Evangeline y le entregué mi intercomunicador con Cortana. Al acercarnos al bosque cerca del punto de encuentro, Harry sacó la Snitch dorada, la cual se abrió demostrando en su interior la piedra de la resurrección. Al tomarla, Harry pudo observar a su alrededor los espíritus de sus conocidos que habían fallecido, incluyendo a sus padres. Potter tenía miedo de lo que enfrentaría, por lo que ellos le dieron valor. Soltando la piedra, Harry continuó adelante, por lo que lo seguí sino antes tomar la piedra y guardarla tras escuchar la voz de Hecapú susurrándome al oído. Al mismo tiempo en Hogwarts, Evangeline hablaba a solas con Cortana. Mientras observaba el sello brillante en su abdomen, de igual forma ante ellas, el brillo de una silueta se le presentó tratándose de Elysium, repitiendo el mismo mensaje. Nuestro destino era el enfrentar al brujo oscuro, pero no sería el último, ya que Eru Ilúvatar aún tenía planes para nosotros. Seguido alteró su sello del harem, para no alertar a las demás. En cuanto a los aprendices, salimos de entre los árboles justo donde Voldemort reorganizaba sus tropas. Con una sonrisa embustera, el brujo oscuro alardeó de su poder y continuamente nos lanzó una vara kedabra. Un destello verde nos cubrió por completo y al abrir de nuevo los ojos nos encontrábamos en el purgatorio con la apariencia a una estación del tren completamente blanca. Ahí hablamos con el espíritu de Dumbledore. Después de una corta charla, le mencionamos que el enemigo poseía la varita de Sauco y que poseíamos pocas posibilidades de acabar con la serpiente, a lo que Dumbledore nos respondió: Dumbledore. Jóvenes, en Hogwarts siempre se le brindará ayuda a quien lo necesite, así que no se compadezcan de los muertos, sino de los vivos, y sobre todo, a los que viven sin amor. Al terminar de escuchar estas palabras, Harry y yo regresamos al mundo de los vivos. La madre de Draco, quien checaba nuestro pulso, nos preguntó discretamente si Draco estaba vivo. Al asentirle que sí, ella engañó al brujo oscuro mencionándole que habíamos muerto. A comienzos del amanecer del 19 de mayo, el ejército de Voldemort se acercó al dañado castillo. Entre ellos tenían a Hagrid de prisionero, llevándonos a Harry y a mí en sus brazos aparentemente sin vida. Alardeando de su victoria, el brujo oscuro ofreció a la resistencia al unir
unirse a sus filas. Algunos de la casa Slytherin como Draco aceptaron su propuesta, otros aún con valentía decidieron oponerse y continuar la lucha. Fue en ese momento que ambos novatos decidimos levantarnos, desmoronando la moral de las tropas enemigas. Algunos escaparon cobardemente, otros continuaron la lucha mientras Voldemort persiguió a los dos jóvenes al interior del castillo. Al llegar al área de escaleras nos alcanzó, por lo que comenzamos un combate de hechizos. Al percibir que Nagini intentaría atacarnos por detrás, derrumbamos parte del techo para obstruir el camino de Voldemort, y sacamos un colmillo de basilisco. Por desgracia el hechicero oscuro, usando su desplazamiento espectral, logró interponerse, por lo que nuevamente tuvimos que huir de sus ataques. Aún así, Nagini fue detrás de Hermione y el equipo quienes intentaron atacarla. Harry y yo corrimos hasta llegar a los pasillos superiores del castillo. Sorpresivamente Voldemort entró por una ventana en forma de espectro oscuro, derrumbando bajo nosotros cerca de un balcón. Continuamente generó con su manto pliegos de tela que se enrollaron en nosotros, inmovilizándonos. Ante la situación desesperada dejé fluir un poco del chakra del espíritu vengador, generando mis cadenas de adamantina, logrando liberarnos y a su vez atrapando al brujo oscuro. Enfadado usó de nuevo su forma nebulosa, sujetándonos a ambos y nos arrastró junto a él, cayendo hasta el patio principal, usando el aire control para ralentizar nuestra caída. Ambos jóvenes nos levantamos tomando nuestras varitas, y al mismo tiempo que Voldemort frente a nosotros, los tres arrojamos hechizos continuos que chocaron entre sí como dos corrientes. Por su parte, todos los ataques que el equipo impactaba en Nagini eran ineficaces, agregando que los golpes que generaba con su cuerpo y su mandíbula tenían la fuerza suficiente para derribar pilares y muros. En un momento todo apuntaba en que estaban acorralados, hasta que Neville, a quien la espada de Godric se le apareció, los alcanzó, arrojándosela a Evangeline, quien la sujetó firmemente con ambas manos sobre su empuñadura. Dio un corte limpio decapitando a la serpiente. Con el último Horcrux destruido, Voldemort, quien poseía una alta ventaja, perdió su poder, a lo que Harry y yo logramos superarlo impactándole de lleno ambos hechizos, con una expresión que expresaba enojo, dolor e incredulidad, de que dos simples aprendices lo hubieran derrotado. El brujo oscuro comenzó a desintegrarse hasta no ser más que polvo que se dispersó con el viento. Al terminar con el peligro, los supervivientes nos reunimos para atender a los heridos. Una hora más tarde varios lloraron las muertes de los caídos, otros contaban sus anécdotas de guerra. En poco Cortana recibió un mensaje. Era hora de que el equipo se retirara. Antes de marcharnos, Harry me entregó personalmente la varita de Sauco. Me contó que la varita jamás le perteneció a Snape, sino a Draco, quien desarmó a Albus primero, pero cuando Harry lo derrotó en la mansión, el derecho pasó a ser de él, y ahora me la entregaría como un acto de fe y agradecimiento por nuestra ayuda, dejando de esta forma al equipo marcharse. A pesar de lo ocurrido, la vida de un Spartan me acostumbró a combatir en el frente y de forma general, mientras los demás regresaban a Konoha, dejando de paso a Mato y en su ciudad. Yo me dirigí al planeta Echurot, ya que por solicitud de la UNSC me requerían en la siguiente batalla contra una especie invasora conocida como Mimics, seres cuadrúpedos con mentalidad de colmena y con un aspecto como si estuvieran conformados solo por ligamentos que podían alterar su apariencia a voluntad. Al llegar a la base me asignaron a un equipo y me colocaron nuevamente la variante de mi icónica armadura Mjolnir. A la par al resto de escuadrones se les otorgó exoesqueletos manufacturados en ese planeta. La batalla se llevó a cabo a la mañana siguiente, pero en cambio solo nos encontramos con una masacre. El tiroteo avanzó a tal punto en el que solo quedábamos un oficial reconocido como el teniente William Cage y yo. Con nuestras últimas fuerzas nos sacrificamos detonando explosivos para asesinar al mayor número de enemigos que pudiéramos junto a nosotros. A pesar de esto no fue nuestro final, ya que la sangre de un Mimic de un aspecto acorazado se mezcló con nuestros cadáveres, trayéndonos de vuelta a la vida y a través del tiempo. El día antes de la batalla, con esta nueva oportunidad comenzamos a buscar respuestas, lo que nos llevó a conocer a la sargento mayor Rita Britaski. Ella nos reveló que estas criaturas eran capaces de visualizar futuros a través de esta habilidad de resucitar y repetición temporal.